Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, familia linda que está en sintonía de Tiempo con Dios. Llegó el último día, el día que más me produce a mí tristeza, porque no puedo seguirles contando cosas buenas que les animan, que les fortalecen, que les bendicen. Y me da tristeza, pero bueno, finalmente voy a hablar de Lucas. Y si supieran quién es Lucas, que está al lado mío, no es Lucas, compañero de Jesús, no. Lucas es un personaje que es el que maneja toda la parte televisiva, es el organizador de todas las cosas que tenemos aquí en este estudio para llevarles a ustedes estos programas. Y dice la introducción en Proverbios 15:13 que el corazón alegre se refleja en el rostro y el corazón dolido deprime el espíritu. Una buena actitud. Lucas, óigame, es un motivador natural. Ver este estilo realmente me causó curiosidad, así que un día fui a buscarlo y le pregunté, no lo entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo como lo hace Lucas. Lucas respondió, cada mañana me despierto y escucho a Dios decirme, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil. Protesté. Sí lo es, dijo Lucas. Todo en la vida es acerca de elecciones. Tú eliges cómo reaccionas a cada situación. Tú eliges cómo afectará a la gente tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Lucas cuando tenía que tomar una elección. Varios años más tarde me enteré de que Lucas fue asaltado por 3 ladrones armados. Líbramelo. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Lucas fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a la clínica. Después de 18 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Lucas fue dado de alta. Me encontré con Lucas 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió, si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Lucas continuó, los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien, pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones de sus caras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Qué hiciste?, pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité, sí, a las balas. Mientras reían les dije, estoy escogiendo vivir. Opérenme como si estuviera vivo, no muerto.
Lucas vivió por la maestría de los médicos, por su asombrosa actitud, pero sobre todo por la misericordia de Dios. Que Dios siga manteniendo a Lucas por muchos años a nuestro lado, porque es una gran persona a nuestro lado, un gran director de toda la parte sistemática y televisiva de nuestra frecuencia F, radio y televisión. A él no le pasó el accidente, sino que coincide la historia con el nombre de Lucas, nuestro jefe de operaciones aquí en la frecuencia F, radio y televisión. Esto me lleva a un pensamiento. Una actitud optimista es clave para enfrentar la vida. Y que el Señor te bendiga, Luquitas. Entonces, concluimos por hoy el tema de la sangre, un pacto eterno, de la cabeza a los pies. ¿Qué ordena Dios al sacerdote hacer con el aceite restante? Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Dios quiere cubrirnos, óigame pues, con su Espíritu Santo totalmente de la cabeza a los pies. Nuestros pensamientos, nuestra vista, nuestras palabras y nuestra vida entera. No solamente que tenemos la expiación de la sangre, sino que tenemos la unción del Espíritu Santo. No obstante, muchas personas, debido a su pasado, no piensan ser lo suficiente buenas como para la unción de Dios. Amigo mío, déjeme decirle lo que la sangre derramada de Jesús hace con su pasado. Su pasado lo borra, su pasado es sepultado. Millones de personas viven en un interminable ciclo de desesperanza y de desesperación debido a que no pueden olvidar el ayer. Yo se lo he dicho 1000 veces, quizás en este programa, el enemigo más grande del ser humano es su pasado. No vivan el pasado, no vivan el ayer ya no vuelve, el ayer ya pasó. Se atormentan por recuerdos que puedan conducirlos a la depresión, angustia mental y hasta el suicidio. Satanás entiende nuestras debilidades. Por eso es que usa nuestros errores del pasado. ¿Para qué? Para torturarnos y atraparnos. Nuestro pasado es el arma más grande que usa el diablo en contra nuestra. Que el Señor lo reprenda. Pero gracias a Dios, la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario quitará de su conciencia todas esas obras muertas. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que está en sintonía de tiempo con Dios? ¿Se da cuenta usted de cuán liberador es quedar exento de su pasado? ¿Puede usted captar completamente lo que significa vivir sin culpa o condenación?
Algunos de ustedes tal vez piensen que su pasado es especialmente negro comparado con el de quienes lo rodean. Pero R.A. Torrey dice, si pudiéramos ver nuestro pasado como Dios lo ve antes de que sea alabado, el expediente del mejor de nosotros sería negro, negro, negro. Pero si andamos en la luz, sometiéndonos a la verdad de Dios, creyendo en la luz en Cristo, óigame, nuestro expediente hoy es tan blanco como los vestidos de Cristo cuando los discípulos le vieron en el monte de la transfiguración. Deje que estas palabras penetren en su corazón. En el momento en que la sangre derramada de Cristo se ha aplicado a tu corazón, tu pasado es sepultado, ha desaparecido para siempre y nunca más será recordado en gloria. Aferrarse a ese pasado es un insulto a Dios, óigame. Aferrarse a ese pasado que te está torturando es un insulto a Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Imagínense, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, estar en una corte judicial. Dios es el juez y usted está ante Él. En presencia de su santidad, se siente apabullado por una implacable conciencia de pecado. La voz de Dios truena. Sé que eres culpable. Usted tiembla, esperando que le den la sentencia de muerte. Entonces Dios continúa. Eres culpable, pero te he declarado justo. Tu castigo queda suprimido. A eso se llama justificación. Dios le da una nueva posición legal. Su hoja queda limpia. Dios lo declara justo debido a lo que Jesús ha hecho. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. La sangre derramada de Jesús nos salva de la ira de un Dios santo vertida en contra del pecado. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. R.A. Torrey hace una hermosa comparación entre el perdón y la justificación. En el perdón se nos despoja de los viles y hediondos harapos de nuestro pecado. En la justificación se nos viste con la gloria y belleza de Cristo. Aleluya. Quisiera que todo cristiano comprendiera esta verdad, la sintiera y la viviera. Nunca olvidaré la carta que recibí de una mujer que estaba extremadamente aturdida. No daba detalles, pero escribió: me siento terriblemente mal por las cosas que he hecho, que quiero quitarme la vida. Noté que había un número telefónico en la carta y le dije a mi secretaria: me gustaría hablar con esta persona. Vea usted si puede localizarla por teléfono. La secretaria la localizó
La mujer y yo hablamos algunos minutos. ¿Por qué está tan perturbada al punto de querer acabar con su vida?, le pregunté. Me da vergüenza decirlo, admitió ella, pero me he acostado con 5 hombres. ¿Ha nacido usted de nuevo? Sí, dijo ella. ¿Se ha arrepentido? ¿Le ha pedido al Señor que la perdone? Le pregunté de inmediato. Sí, lo he hecho, dijo. ¿Cree que Dios la ha perdonado? Vacilando, respondió en voz baja. No estoy segura. Usted necesita saber lo que la Biblia dice, le expliqué. Si verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia totalmente. Nuestro pasado queda borrado. Él no solamente nos perdona, sino que ha escogido olvidarse de nuestros pecados. Le dije lo que Dios dice en las Escrituras. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¡Ah!, exclamó la mujer. Y luego añadió, pero me siento tan culpable que no puedo ni siquiera orar. He cometido demasiados pecados. Pude oírla llorar mientras continuaba. Me siento tan condenada que ni siquiera voy a la iglesia. No puedo adorar a Dios. Mejor quisiera morirme. Eso le estaba diciendo el desgraciado de Satanás para llevársela para el mismo infierno. Por favor, dígame cuándo ocurrió todo eso. La interrumpí. Sorpréndanse. Gente linda que está en sintonía de tiempo con Dios. Hace 28 años, gimió ella entre sollozos. ¿Quiere decir que usted ha estado viviendo con ese asunto todo ese tiempo? Así es, horrible. ¿Se da cuenta de que ha estado entristeciendo al bendito Espíritu Santo de Dios? Le dije, decidiendo captar su atención. ¿Qué dice usted?, preguntó. Cada vez que dice, no creo que Jesús me perdonará, eso es lo que hace. No, no, exclamó ella. Eso es exactamente lo que ha estado haciendo, y si no deja de hacerlo, nunca vivirá en victoria. Usted está viviendo una vida de incredulidad. Dios le ha dado su promesa de sepultar todos sus pecados y usted no se lo cree, no le cree a Dios. ¿Qué debo hacer? Arrepentirse ante el Señor ahora y pedirle perdón por no haberle creído a sus promesas. Nunca olvidaré la oración que elevé con ella por el teléfono. Pude sentir que la esclavitud se le quitaba y que la luz del sol volvía a brillar en su vida.
La mujer fue liberada totalmente cuando aceptó lo que Jesús había hecho por ella en la cruz y el limpiamiento de su sangre. Atormentarse por el pecado pasado es como decirle al diablo: no me dejes. Y él está ahí esperando, el desgraciado, para llevarnos de la mano. No, no, no lo acepte. Me gusta tenerte por aquí cerca, dice él. Es su culpabilidad la que lo mantiene a él por allí. Pero si usted cree en la bendita palabra y le pide al Señor que le limpie, le perdone y le libere de todo pecado, será liberado de todo cuanto el enemigo puede presentar en su contra. La gente necesita dejar de prestar oídos a sus emociones, a su sube y baja, a sus pensamientos malos y a sus llamados amigos que les dicen cuán malos son. Necesitan creer en la palabra que dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El profeta Miqueas dice que Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Un día estuve en una iglesia en 6 y oí a Corrie ten Boom decir: Dios quita todos nuestros pecados y los echa en lo profundo del océano, y pone un gran rótulo que dice: prohibido pescar. No se ponga a pescar esos pecados. Usted está perdonado, perdonada. El recuerdo de su pasado no puede ser borrado simplemente porque usted quiere que así suceda. Usted no puede ser libertado de una vida de pecado meramente por decir: voy a olvidarlo. Dios dice que Él nos limpiará. La sangre limpiará completamente su conciencia, no solo sus transgresiones, sino todo pensamiento relacionado con ellas. Nada, sino la sangre de Cristo puede limpiar su mente de sus pensamientos, de los pecados pasados y presentes. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, óigame, y lavados los cuerpos con agua pura, dice Hebreos, capítulo 10, versículos 21 y 22. ¿Qué es la mala conciencia? La que recuerda el ayer y susurra: eres un pecador. Pero en el cielo el Señor te dice: bienvenido. Te he libertado de tus iniquidades. Estás perdonado, perdonada. Solamente los santos pueden entrar aquí y la sangre te ha hecho justo, justa. Para muchos puede sonar imposible que podemos estar ante Dios con la justicia de Cristo, pero es la verdad. Debido a que la sangre de Jesús es pura, llegamos a ser puros a la vista de Dios. El Señor nos limpia la mente, el pasado, del presente. Por eso es que me encanta cantar. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder,
sin igual poder en la sangre de Jesús. Por su promesa ahora usted puede decir: la sangre ha limpiado mi pasado y soy libre. Repítalo, repítalo y llórelo y cántelo. Satanás siempre intentará atormentarle preguntándole: ¿pero qué de tu pasado? No tiene nada que ver su pasado. La sangre de Cristo ya te limpió. Cristo lo borró por completo todo y eres libre, mujer, varón que está en sintonía de tiempo con Dios. Recuerdo una ocasión cuando llevé a la lavandería una de mis camisas favoritas. Necesito su ayuda, le dije al empleado. Les he traído esta camisa ya 2 veces y esta mancha sigue todavía allí. ¿Cuál es el problema? Déjela, dijo él. Lo intentaremos una vez más. Cuando regresé me dijo: hemos probado con los mejores disolventes limpiadores que disponemos, pero la mancha no cede, es permanente. Me parece que no hay manera de quitarla. Pero esa no es la respuesta que recibí cuando le entregué al Señor mi vida manchada por el pecado. No pensamos de la sangre derramada del Hijo de Dios como un quitamanchas, pero lo es. La sangre de Cristo es tan poderosa que quita toda mancha y marca del pecado. Cuando usted vivía una vida de pecado, era un esclavo. Permítame mostrarle en el próximo segmento lo que Jesús hace por los esclavos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entendamos, mis amados, que están en sintonía de tiempo con Dios. Fuimos comprados por un altísimo precio, el precio de la sangre de Cristo Jesús, vertida en la cruz del Calvario. En los años cuando la esclavitud era legal en los Estados Unidos, un caballero pasaba por una calle atiborrada de gente donde se subastaba esclavos. El hombre se detuvo para observar el remate. Desde un costado de la muchedumbre vio cómo los esclavos eran conducidos uno tras otro a una plataforma con sus brazos y piernas atados con cuerdas como si fueran animales. Exhibidos ante la multitud que gritaba y se burlaba, se los subastaba uno por uno. Algunos mirones inspeccionaban la mercadería, manoseando sin ningún respeto a las mujeres y examinando los brazos musculosos de los hombres. El caballero estudió al grupo de esclavos que esperaba cerca. Se detuvo cuando vio a una joven que estaba de pie en la parte de atrás del grupo. Sus ojos estaban llenos de temor. Se la veía aterrorizada. El hombre vaciló por un momento y luego desapareció brevemente. Cuando regresó, el rematador estaba a punto de empezar la subasta de la joven en la que él se había fijado. Cuando el subastador abrió el remate, el caballero propuso en voz alta una oferta que era el doble de la cantidad de cualquier otra hecha en el día. Hubo un instante de silencio y luego el subastador golpeó con su mazo mientras respondía: «Vendida al caballero». El caballero se abrió paso por entre la muchedumbre, esperó al pie de las gradas mientras la joven era bajada de la plataforma
para ser entregada a su nuevo dueño. Luego pusieron en su mano la cuerda que ataba a la muchacha y el hombre la aceptó sin decir ni una palabra. La joven tenía los ojos fijos en el suelo. De súbito levantó la vista y le escupió al caballero en la cara. En silencio, él sacó su pañuelo, se limpió el escupitajo, sonrió gentilmente a la joven y le dijo: sígueme. Ella le siguió a regañadientes. Al llegar al borde de la multitud, él se dirigió hacia un área cercana, donde se cerraba legalmente cada trato. Cuando se le daba la libertad a algún esclavo, era necesario preparar y firmar documentos legales llamados papeles de manumisión. El caballero pagó el precio de compra y firmó los documentos necesarios. Cuando la transacción quedó completa, se volvió hacia la joven y le puso los documentos en las manos. Sorprendida, ella se quedó mirándolo con una expresión de perplejidad. Sus ojos inquisitivos preguntaban: ¿qué está usted haciendo? El caballero respondió a su expresión inquisitiva. Le dijo: toma estos papeles. Te compré para darte la libertad. Mientras tengas estos papeles en tu posesión, nadie podrá jamás volverte a esclavizar. La muchacha se quedó mirándolo directamente. ¿Qué ocurría? Hubo silencio. ¿Usted me compró para darme la libertad?, dijo ella lentamente. ¿Usted me compró para darme la libertad? Mientras repetía esta frase vez tras vez, el significado de lo que acababa de ocurrir fue haciéndose cada vez más claro para ella. ¿Usted me compró para darme la libertad? Era posible que un extraño acabara de conocerle, de concederle la libertad y que nunca más podría ella ser esclavizada por ningún hombre. A medida que ella empezaba a captar el significado de los documentos que ahora tenía en su mano, cayó de rodillas y rompió a llorar a los pies del caballero. ¿Cuántas vidas pueden estar escuchando esto? Esta historia que las puede haber tenido consumidas por años, por falta de seguridad en esa bendita palabra de Dios que nos da seguridad de ser libres de todo pecado y de toda maldición generacional que hayamos tenido. En medio de sus lágrimas de alegría y gratitud, ella dijo: ¿usted me compró para darme la libertad? Le serviré para siempre. Usted y yo fuimos una vez esclavos del pecado, pero el Señor Jesús pagó el precio para ponernos en libertad cuando derramó su sangre en el Calvario. Esto es lo que la Biblia llama redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Eso es a lo que Pablo se refería cuando escribió: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
La sangre de Jesús no se regó, fue derramada, no fue un accidente. El Señor escogió morir en nuestro lugar derramando su preciosa sangre a nuestro favor. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué nos redime Cristo? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Esa es la única manera en que podemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada día podemos regocijarnos no solo porque hemos sido redimidos de algo, sino que hemos sido, libertados de la esclavitud del pecado y de Satanás. Y hemos sido redimidos a una nueva libertad del pecado y a una nueva vida en Cristo. Cuando usted ha sido redimido por su sangre, usted puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Familia linda, concluimos por hoy, pero creo que la semana quedó muy bien armadita para todos. ¿Quién estaba en mayor necesidad, la esclava o el hombre que la compró? Volviendo a la historia. La esclava, por supuesto. De la misma manera, Dios no necesitaba reconciliarse con el hombre, sino que el hombre necesitaba reconciliarse con Dios. Igualitico, hijos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos, óigame, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lean eso en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22. Aun cuando el deseo de Dios era continuar en amor y en comunión con el hombre, el pecado le ha obligado a convertirse en un oponente. Aunque el amor de Dios hacia el hombre permanece inalterable, el pecado hizo imposible que Él admitiera al hombre a la comunión consigo mismo. Andrew Murray da esta increíble perspectiva del tema en su libro El poder de la sangre. El pecado tiene un efecto, óigame bien, doble. Ha tenido un efecto sobre Dios tanto como sobre el hombre, pero el efecto que ha ejercido sobre Dios es mucho más terrible y serio. Es debido a ese efecto sobre Dios que el pecado tiene poder sobre nosotros. Dios, como Señor de todo, no podía hacerse de la vista gorda al pecado. Es su ley inalterable que el pecado debe traer tristeza y muerte. Romanos 6:23. En el antiguo pacto, Dios instruyó a su pueblo a ofrecer sacrificios.
Estos animales sacrificados llevaban simbólicamente el castigo por el pecado que la gente merecía. Pero los sacrificios tenían que ofrecerse vez tras vez. En el antiguo pacto era la sombra. En el nuevo pacto trajo la realidad. Cristo murió por ti. Una sola vez y para siempre, expiando nuestros pecados y trayéndonos de regreso a la comunión con nuestro Padre Celestial. No es un juego su salvación. La justicia lo exigía, el amor lo ofreció. Ahora el Señor nos da una nueva responsabilidad: proclamar al mundo el mensaje de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Y además, óigame bien, y además nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el tiempo de Cristo, los gentiles estaban excluidos de la familia de Dios porque no eran parte del antiguo pacto. Se les conocía como alejados de la ciudadanía de Israel y alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mediante la sangre, óigame bien, de su cruz, estos dos grupos, judíos y gentiles, fueron hechos uno. Y Él derribó la pared intermedia de separación para, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él hizo a los gentiles conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Hijos, quitar las paredes de hostilidad entre la gente y entre Dios y el pueblo es parte de la gran obra de Cristo como mediador del nuevo pacto. Ese es el tema que trataremos con profundidad más adelante para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Próxima semana hablaremos de otro tema muy interesante. Prepárense. Bendiciones para todos. En Cristo Jesús.